Dios los bendiga. Bienvenidos a esta enseñanza número 600. Hoy quiero repasar con ustedes un tema muy importante en nuestra vida de hijos de Dios. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 6. Hoy quiero que juntos veamos en esta maravillosa, incomparable, preciosa, inconmensurable palabra de Dios, toda la armadura de Dios. A lo largo de los años se ha hecho un indebido énfasis en comparar el servicio cristiano solamente con una competencia atlética. Es cierto que bien podrían compararse, pero es aún más cierto que la mayoría de las veces nuestro servicio es más parecido a una guerra que a una carrera de los 100 metros con obstáculos. Ningún ser humano queda exento de esta guerra que es cruel, despiadada y en ocasiones encarnizada. Por eso nosotros necesitamos instrucción en la palabra de Dios, primero que nada para reconocerla y luego para saber cómo desempeñarnos en un ambiente nocivo para nuestras vidas y permanecer firmes en nuestro servicio cristiano a largo plazo. En Efesios 6 vamos a comenzar en el versículo 13, donde dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Maravilloso registro de la palabra de Dios. ¿Cómo no estudiarlo? ¿Cómo no dedicarle algo de nuestro tiempo y pensamiento a estas palabras directamente del corazón de nuestro querido Dios a todos nosotros? Aquí vamos a partir nosotros y alrededor de este registro vamos a estar estudiando. Así que siempre, donde sea que vayamos, conserven una marca aquí. Será nuestro punto de partida. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es establecer la razón de hacer todo lo que dice la palabra de Dios entre los versículos 13 y 18 que acabamos de compartir. Ahí dice, fíjense, en el 13 dice, por tanto, necesitamos entonces, y esto ustedes lo harán en sus casas, apenas nosotros tocaremos un poquito del contexto, necesitamos tener el contexto para tener una mejor idea de qué se refiere la palabra de Dios cuando dice, por tanto, en el versículo 13. Yo solamente a manera muy breve les digo que anteriormente el contexto, el resumen del contexto previo es, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, habla de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, habla a los siervos que obedezcan a sus amos terrenales, que no sirvamos al ojo, servir como al Señor y no a los hombres. Amos les dice, haced con vuestros siervos similarmente, sin amenazas, y que para el Señor no hay acepción de personas. Luego en el versículo 10, a donde le pido que vayan ahora, dice, por lo demás, hermanos míos. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos. Después de todo lo que yo les di ahora brevemente, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué versículo tan maravilloso?
más acá en este contexto, pero este es un versículo maravilloso que en verdad debiera regir nuestras vidas. A medida que nosotros avancemos en nuestro entendimiento de que estamos en una guerra, recuerden este versículo que hace brillar la gracia de Dios antes de mencionar los empeños que necesita hacer el creyente para permanecer firme. Lisa y llanamente, aquí habla del Señor y del poder de la fuerza del Señor. Así que no nos olvidemos con qué fuerza y poder nosotros haremos frente a las adversidades y una vez que acaben, terminar firmes, con el pie en tierra. La manera de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza es nada más y nada menos que fortaleciéndonos en la palabra del Señor, que lógicamente se refiere a la palabra de Dios. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. En un rato nos va a decir cuáles son las piezas que componen esa armadura. Acá dice, a manera de mandato, no de sugerencia, vestíos de toda la armadura de Dios. Pero ¿para qué queremos hacer eso? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El aporte que hace este versículo es inmenso. Primero nos dice que hay una armadura que es de Dios y que con ella podemos estar firmes. Nos avisa también que hay un diablo que nos acecha. Vamos sumando entonces conocimiento y entendimiento. Dios nos avisa de un enemigo y nos informa cómo debemos cuidarnos para poder estar firmes. Ahí la palabra vestíos proviene de un vocablo griego, que es el vocablo griego endúo, que significa entrar dentro, meterse dentro, como si fuera una camiseta que uno toma, una camisa que uno toma y se la coloca. Lógicamente ustedes tendrán ya la idea de cómo era una armadura romana, que es la armadura que seguramente Pablo se estaría refiriendo en este entonces, porque era, digamos, conocido, pero no era el único ejército que había, pero en general los ejércitos tenían armadura. Entonces decía que había que vestirse, había que colocársela. Bien, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. La palabra vestíos entonces viene de meterse dentro de la ropa, por ejemplo. ¿Por qué tendremos que hacer esto? Por lo que dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ah, por eso, muy inteligente. Gracias Dios por la recomendación. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque muchas veces pareciera ser que nuestra lucha es contra sangre y carne, y cada vez que nos parece eso, nos parece mal. Estamos en un error, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿contra qué es nuestra lucha? Contra principados, contra potestades. Presta atención a lo que está diciendo este versículo. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Si no entendiste lo de arriba, te lo dice de otra manera, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, esa es la razón del por lo demás del versículo 10 y del por lo tanto del versículo 13. Poder estar firme contra las acechanzas del diablo, siendo que nuestra lucha no se manifiesta en el terreno de lo tangible. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Necesitamos entonces nosotros seguir estudiando para saber cuáles son los elementos que componen esa armadura. Orar al Padre para tenerlos y que nos ayude a utilizarlos correctamente, saliendo de las contiendas parados firmes y así poder entrar en otra contienda y en otra más y en otra más hasta que suene la trompeta. Ojo, esa lucha es nuestra, porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad?
pero el poder de la fuerza para confrontarla y la armadura no son nuestras, son de Dios. Es decir, que no estamos solos y por lo tanto no debemos enfrentarla solos, ni debemos enfrentarla cuando se nos ocurra, ni debemos enfrentarla como se nos ocurra. Aprenderemos que en nuestras vidas de servicio es importante que no juguemos al supercreyente que tiene la supercreencia, pensando erróneamente que la creencia es un poder que nos haya sido dado. Recuerde que este registro, nada menos que este registro, no comienza con una declaración parecida a esto. Crea por vencer las huestes del mal. No dice eso. Comienza mencionándolo al Señor y a su fuerza. Eso es lo que dice, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, por tanto, es decir, a causa de lo que nosotros acabamos de leer, porque tenemos un enemigo poderoso con el cual lidiar, necesitamos reposar en el poder de Dios, tomando y vistiendo toda la armadura de Dios, la armadura completa. La gracia de Dios está en la fortaleza, en el poder, en la fortaleza y en la armadura, y la responsabilidad del creyente es vestirse, ponerse toda la armadura. Ese tomad en el griego es la palabra analambano, por si alguien la quiere seguir estudiando. Ustedes saben que no doy palabras griegas para quedar bien delante de la gente, porque yo no soy sorba, así que no sé si las pronuncio bien o no, pero la doy como ayuda para que si alguien quiere estudiar más y pueda verlo en su casa tranquilo. Entonces, tomad es analambano y significa tomar consigo, tomar a su cargo. En el versículo 11 recuerden que dice vestíos y en el 13 dice tomad toda la armadura de Dios. En otras palabras, la armadura es por la gracia de Dios y la responsabilidad de ponérnosla es nuestra. Dado que este concepto está duplicado, entonces debe ser muy importante tomarla y con ella vestirnos. ¿Lo ve? Muy singular que lo repita. Al decir el día malo, es un problema elegir qué día es malo. Porque no se refiere a un día en particular, no está dando una fecha. Es el día malo, es cualquier día que se presenta como malo para nosotros. Y claro, por supuesto, que en este mundo en el que vivimos es un mundo caído, hay que acordarse de eso, y es difícil encontrar un día que sea a la vez completo y bueno. Es muy difícil, cada tanto puede ocurrir, pero hay días que son menos buenos, menos llevaderos que otros, y es sabio estar preparados para esos días. No hay nada que debamos resistir en un día bueno, ¿verdad? Así que tanto vestíos como tomad son comandos, no sugerencias. Por tanto, dependerá de nosotros hacer eso con toda la armadura. Esto quiere decir que la armadura, damas y caballeros, no aparece cubriéndolo a uno como por arte de magia o de manera automática. Vestirla, tomarla y vestirnos de ella es una decisión deliberada y obediente del Hijo de Dios. Versículo 14 dice, estad pues firmes. Bueno, pero si ya lo dijo. Bueno, pues bien, lo repite, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Al decir que ciñamos nuestros lomos con la verdad es como que nos dijera que la verdad tiene que ser el cinturón que nos rodea. Al comienzo hablamos de que para fortalecernos en el Señor, debíamos fortalecernos en su palabra,
con la que nos ceñimos. La verdad, que es su palabra, porque su palabra es verdad, la palabra de Dios no contiene verdad. La palabra de Dios es verdad. Claro que la contiene, ninguna duda, pero es más que simplemente contenerla. La palabra de Dios es verdad. Entonces esa palabra como que sostiene la ropa para que no se nos caiga en la lucha, de tal manera que tiene que estar bien colocado y apretarnos, porque si no podríamos tropezarnos con ella. Es la imagen que me da a mí en la batalla. Cuando el registro ahí dice la verdad, lógicamente se refiere a la verdad de Dios, que es su palabra, lógicamente, y a todo lo que atañe a esa maravillosa palabra de Dios. Esta parte de la armadura es vital y central y lleva tiempo y concentración aprenderla y utilizarla. Cuando el soldado se ponía la armadura, sabía dónde iba cada parte de ella, cada parte de su armadura en el cuerpo. No ponía el casco acá en el codo, como hacen algunos que van en moto, que se ponen el casco en el codo. No ponía el casco en el codo, no ponía el peto o la coraza en los pies. Sabía dónde iba cada cosa y se vestía de acuerdo a lo que iba a confrontar, que era una batalla, donde su vida estaba en juego, muy parecido a nosotros, damas y caballeros. Colocarse la armadura insume tiempo y esfuerzo, pero nosotros vemos directamente de la palabra de Dios que vale la pena hacerlo. Ser parte del ejército de Dios es costoso, pero es sabio y beneficia tanto a cada uno de nosotros como al resto de nosotros. Todos nosotros necesitamos estar atentos y necesitamos ayudar a nuestros hermanos, y todos nuestros hermanos necesitan ayudarnos a nosotros. Acá en este versículo 14 aparece la cuarta mención de la palabra firme. Por ejemplo, en el 13, cuando ustedes ven que dice resistir, esa palabra resistir viene también de la misma palabra griega que se puede traducir como firme. Por eso digo que aparece 4 veces. En realidad la palabra firme, tal cual, aparece 3 veces según la podemos leer. Pero resistir en el 13 también viene de la palabra histemi, que bien puede ser traducida firme, como fue traducida en los otros versículos. Así que 4 veces lo dice. En el 11, en el 13 lo dice 2 veces, y en el 14, estad pues firmes. Ojo, habla estad pues firmes, habla de habiendo acabado todo, estad pues firmes. No habla de terminar como victoriosos necesariamente de alguna contienda o escaramuza que tengamos. Habla de que cuando termine la acechanza, terminemos firmes para soportar de pie otro embate, si ese fuera el caso. Nosotros tenemos garantizada y asegurada nuestra victoria final. Esa está garantizada, la final, a la trompeta final. Mientras ésta llega de la mano de Cristo en las nubes, cada tanto experimentaremos alguna derrota o pérdida. Lo importante es saber que mientras tengamos puesta y utilicemos esa armadura, terminaremos parados firmes y no en el piso. Al diablo se le viene la noche. Por eso sus acciones son desesperadas y desesperanzadas, abiertas, crueles, sádicas, cada vez más obvias y descaradas. Nuestra acción es pararnos firmes, lo cual tiene todo que ver con una conducta de alguien que sí tiene esperanza. A nosotros, aún en el peor de los escenarios en el que nos durmamos en alguna de estas batallas, lo que se nos viene en un abrir y cerrar de ojos es el día. A nosotros nunca, damas y caballeros, se nos viene la noche. Definitivamente en esta sección el énfasis está puesto en la firmeza que debe tener el creyente en las batallas espirituales de la vida. Ninguno de nosotros puede deshacerse totalmente del diablo
ni matarlo, como tampoco a sus demonios. Quizás no siempre podamos derrotar sus ataques y sus planes malvados, pero una cosa podemos hacer, y esta es, habiendo acabado todo, estar firmes, fortalecidos por nuestro Señor y el poder de su fuerza. Así nosotros podemos terminar parados firmes. ¿Qué puedo decir de nuestro querido, de nuestro valiente Señor Jesucristo? Él es el ejemplo perfecto sobre cómo debiéramos conducirnos y Él no peleó con el diablo. En cambio, Él sanó a los enfermos, a los oprimidos, a los que tenían su corazón destrozado y liberó cautivos. Fue de esta manera que deshizo las obras de nuestro archienemigo. Sirviendo y ayudando a las personas tendremos suficiente lucha en nuestras manos. Nuestro Señor lo confrontó en el desierto, pero ojo, Él no fue por la suya, Él fue llevado ahí, Él fue por revelación. Él no fue para decir yo soy el gran creyente, o yo he creído para esto, yo he creído para aquello. Él fue con el poder de la fuerza de su Padre, igual que nosotros, damas y caballeros, a confrontar las situaciones en la vida. Recuerde usted que Él tres veces esgrimió la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está en la palabra de Dios. Ahora bien, en estos elementos que componen esta armadura, es cierto que acá están presentados en forma individual, lógico, así los conocemos y sabemos de qué se trata, pero ojo porque trabajan en conjunto para permitir al creyente justamente pararse firme. Ninguno de estos elementos debe ser dejado fuera de la armadura. Y también, ojo y mucho cuidado con esto, porque la armadura de la que estamos hablando no viene en el paquete con el nuevo nacimiento, de tal manera que no hay armadura automática. Si hubiera armadura automática, no diría vestíos, no diría tomad. La segunda parte del versículo 14, donde dice vestíos con la coraza de justicia, es la que veremos ahora, porque el soldado romano usaba una coraza que también se le dice, se la conoce como peto, y creo que ese es el nombre que usan Luis y Rafa para referirse a esa parte que colocan para proteger el tórax para aquellos que practican esgrima, como estos dos amigos queridos lo han hecho. Peto o coraza. En el combate es necesario que el soldado se cubra para que las heridas que sufra no le impidan continuar y terminar el combate. Por eso no es lo mismo el daño que se puede hacer, no sé, en una pierna, que el que se puede hacer en el tórax, donde hay órganos vitales para la vida del ser humano. Y ustedes saben que la palabra para coraza en griego es la palabra tórax, que se podría decir tórax. Y ahí viene nuestra palabra tórax, ¿no? No hace falta que vayan, ustedes pueden quedarse ahí, yo les leo a ustedes, luego pueden leer en 1 Tesalonicenses 5, en el versículo 5, y luego en el 8, leemos lo siguiente. Porque todos vosotros sois hijos de luz, todos nosotros, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Muy claro, ahí está. Esa es la opinión que tenía Pablo de los tesalonicenses y de nosotros, aunque no nos conociera, y es la opinión que tiene Dios y el Señor Jesucristo de nosotros. Y en el 8 dice, pero nosotros que somos del día, insiste con esto, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la tórax, con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Muy bueno. Claro como el agua, nosotros somos del día, las herramientas que usamos, las armas que usamos, son del día también. Esta armadura son herramientas, elementos del día, tienen todo que ver con nosotros, funcionan perfecto con nosotros, porque fueron diseñadas para nosotros. Todos nosotros las podemos tomar y vestir, para que en el día malo siempre terminar de pie. Romanos 13, versículo 12, tampoco hace falta que vayan, yo se los leo, dice, la noche está avanzada,
y se acerca el día. ¿Lo ven? A nosotros no se nos viene jamás la noche, a nosotros se nos viene el día. Al mundo se le viene la noche, al diablo se le viene la noche y lo sabe. A nosotros se nos viene el día, sepámoslo nosotros también. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿qué cosa? Las armas de la luz. Hermoso registro de la Escritura. Volviendo al 14, donde estábamos, Efesios 6, 14, donde dice vestíos con la coraza de justicia. Es importante que hablemos un ratito, porque no es el tema de esta enseñanza, que hablemos un ratito no más de la palabra justicia, que tiene dos acepciones en la palabra de Dios. La primera no depende de nosotros, sino del trabajo de Dios en Cristo. Esa es la justicia dada por Dios, que no es otra que la posición que nos fue lograda por Él mismo mediante el ofrecimiento voluntario de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es regalo, esa es gratis, ese es el don de la gracia de nuestro Dios, como dice Romanos 5, 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta justicia que habla, una de las acepciones de las que estamos hablando, es un don. Le viene a usted porque Dios es maravilloso. Nos vino de arriba, es un don. Este es el don de la gracia debido a que Jesús murió por nuestros pecados. Pero el otro aspecto es el que quiero ver con ustedes en Primera de Timoteo capítulo 6. El otro tiene que ver con mi conducta, con mi manera de vivir según la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6, versículo 11, fíjense lo que dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Para qué habría que seguirla si fue un don? Está hablando de la otra, ¿lo ven? Que también, por supuesto, seguir la justicia está asociada con aquella otra, lo sé, pero aquella no la hicimos nosotros, la recibimos. Esta es nuestra parte de ejercer esa justicia que nosotros tenemos, que es vivir conforme a la justicia que recibimos. Es el vivir santificado, es el vivir piadosamente. Entonces dice acá, continúa el versículo diciendo: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Muy bien, 2 de Timoteo capítulo 3, también quiero verlo con ustedes, el versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Qué maravilloso saber eso, ¿no? Ya, cada vez que leamos este versículo, podemos cerrar la Biblia, podemos cerrar nuestros anotadores, ya sabiendo eso es una tremenda ayuda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero ¿cómo? Yo no sabía que era útil. Bueno, ahora que lo lees sabés que es útil. Si vos pensás que no lo es, chequeate, porque la escritura es útil. Cualquiera que la haya leído sabe que es útil. Es una herramienta para usar no hoy, para usar ahora. Y dentro de un rato, ahora de nuevo. En cada hora de tu vida vos podés percibir, darte cuenta que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ven? Para instruirnos en aquella justicia que tenemos, para que tengamos una conducta que lo bendiga a Dios, que honre el darse que tuvo nuestro querido Señor Jesucristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosa palabra de Dios. La coraza, como parte de la armadura de Dios, incluye a ambas. Aunque uno se esfuerce en vivir en obediencia a Dios, cada tanto pecaremos. Ese esfuerzo de vivir en la gracia de Dios para su gloria es nuestro aporte, es seguir la justicia, es vivir como alguien instruido en justicia. Pero necesitamos estar convencidos de la libertad que nos logró Jesús en cuanto a los pecados,
De otro modo, si uno es honesto con una mano en el corazón, el peso de esos pecados sería insoportable. Necesitamos lograr un balance entre vivir santamente y servir durante aquellas ocasiones en que nuestra obediencia no esté a la altura de vida. No que seamos complacientes con el pecado, no, sino que aunque pequemos, admitimos nuestra falla, agradeciendo el perdón de Dios y confiamos en la posición de justos que nos dio mientras seguimos sirviendo la palabra de vida. Es la única manera de evitar que la culpa y la vergüenza que nos produce no haber obedecido a Dios nos frenen de seguir sirviendo. Esa culpa y esa vergüenza penetran el corazón a menos que uno tenga puesta la coraza de justicia. Así, uno puede estar firme y hacer los cambios que deba hacer para ser agradable a Dios con su vida. Así que la coraza de justicia es también la coraza de nuestra vida santa. Vivir en justicia delante de Dios nos protege de varias maneras. La justicia que proviene de Dios siempre está ahí, siempre. Es importante que nosotros andemos en obediencia a Dios y así evitaremos muchos contratiempos en nuestras vidas. Vamos al versículo 15, Efesios 6:15, cuando dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, uno de los estudiosos que cada tanto nosotros chequeamos es el doctor Thayer, que dice que el apresto es el acto de prepararse, es la condición de una persona o cosa como preparada. Preparación, disponibilidad, buena disposición, dice este estudioso. Otro que también conocemos, que de apellido Vine, dice, tiene el significado de base firme, de fundamento. El Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él, y por ello un testimonio de él, del Evangelio. Entonces, al decir apresto del Evangelio de la paz, se refiere a un corazón preparado y resuelto en adherirse al Evangelio y vivir en concordancia con él, lo cual nos permite caminar a pesar de las dificultades y los peligros que nos presente la vida de servicio. Es llamativo que hable de paz en un contexto en el que la palabra de Dios nos insta a prepararnos para el día malo. Un día donde obviamente no habría paz, porque es malo. Es como que tenemos que tener paz en medio de la tormenta. De la misma manera que el Señor Jesucristo, ustedes recordarán, caminó sobre el agua cuando todo se venía abajo alrededor de él. Él tuvo paz en medio de esa tormenta. Quien se viste con una armadura, se viste para el combate. Es muy probable entonces que un combatiente sienta temor, angustia o esté pasando por tribulación al momento de la lucha. Difícilmente podríamos decir que ese guerrero está en paz y tranquilidad, pero no debe ser así con nosotros, quienes combatimos tranquilos y confiados. Cuando la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, nosotros estamos establecidos. Para eso nos preparamos, equipados con toda la armadura necesaria para resistir y mantenernos firmes antes, durante y al final del combate. Versículo 16, continuando con el registro que nos ocupa en la mañana de hoy. Efesios 6:16 dice,
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, estaba haciéndolo todo en plural, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo es nuestra fe, es nuestra confianza en Dios que de entre otras maneras se manifiesta obedeciendo la instrucción de vestíos y tomad. Toda la armadura de Dios, lógicamente. Tomar este escudo está en la categoría de sobre todo. Sobre todo lo que recomienda entre el versículo 11 y el 15, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Lo singular del caso es que la fe no evita que los golpes del diablo vengan hacia nosotros. Y ni significa que por el hecho de tener un escudo no sentiremos esos golpes. ¿Prestó atención a lo que yo acabo de decir? Porque habla de poner el escudo de la fe para resistir los dardos del fuego, del maligno. ¿Lo ve? El escudo impide que los golpes nos volteen y nos hagan trastabillar de nuestra firmeza. Recuerde usted que el propósito no es necesariamente emerger victorioso, sino emerger parado firme. En general, cuando la gente piensa en un escudo, piensa en la protección así personal del soldado. Pero usted vea esto que yo voy a tratar de ilustrar. Usted suponga que el escudo efectivamente solamente me proteja a mí. Pero en general, de manera práctica, lo sostenían desde atrás, entonces el escudo estaba más bien así, un poquito desplazado, en mi caso, hacia la izquierda. Entonces, 2/3 del escudo me protegen a mí, el tercio restante al soldado que está al lado mío. El tercio que me falta a mí acá, ven, este hombro está descubierto, lo cubre el escudo del soldado que está a mi derecha. ¿Entiende? ¿Entiende? El escudo de la fe, que es el que tenemos que tomar sobre todo, asiste a nuestros hermanos en Cristo. Esto es algo parecido a la falange de los hoplitas, de los griegos, o al testudo o tortuga, que era la estructura militar que tenían los romanos. Ellos se ponían en una situación tal que todos los escudos así de adelante, de cada uno de los flancos, de atrás y de arriba, estaban a cubierto, de tal manera que cualquier cosa que lanzara el enemigo, ellos estaban dentro de esa protección del escudo, no tan solo del propio, sino el de todos los soldados de su compañía. ¿Entiende lo que está diciendo? El escudo de nuestra fe también asiste a los nuestros. ¿No es maravilloso eso? A mí me emociona pensar de todas las maneras que Dios expresa al otro en la familia. No solo el interés profundo que tiene por cada uno de nosotros, sino el interés que tiene por su familia, que todos nosotros procuremos por el bien de los demás. No por y al decir los demás, no me refiero a los demás de la iglesia, de mi congregación, me refiero al verdadero demás del cristianismo, es decir, todos nuestros hermanos en Cristo, con total independencia de a qué lugar vayan y con quién comulguen. Si es hermano en Cristo, nosotros, viejos, tenemos listo el tercio de nuestros escudos para ellos. Constantemente listos con el tercio de nuestros escudos para ellos, porque son parte de nuestra falange, son parte de nuestro testudo, nuestra tortuga romana.
El escudo de la fe no solo nos protege como individuos, sino que sirve para proteger a toda la familia. Damas y caballeros, esto es muy importante. No importa lo que piense tu hermano en Cristo, porque si es hermano en Cristo es hijo del mismo Padre que vos, es hermano del mismo Señor Jesucristo, que es hermano tuyo también. Él lo servirá a su manera, sabrá lo que sabrá, pero estás ahí siempre para atenderlo porque es parte de tu familia, porque Dios nos pensó a todos como familia. Qué tremenda verdad, nada menos que en este contexto de Efesios 6. Y ahora vamos a la cabeza, al yelmo de la salvación, en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra griega para tomad es la palabra dekomai, y la menciono también porque es conocida de nosotros, y se refiere a tomar las dos cosas, el yelmo y la espada. Los tomás, los agarrás, el yelmo te lo colocás, la espada la blandís, es decir, la sostenés así, la blandís, la tenés lista para hacer lo que la espada hace, para penetrar con el filo. Bien, en ambos casos, como en las veces anteriores, esta no es una buena recomendación, y lo sería. Si lo dijera Dios, cualquier cosa que nos dice Él es una buena recomendación, por supuesto. Pero esta no está a manera de recomendación, está en modo imperativo, es un mandato. El doctor Bullinger dice que significa tomar para uno mismo lo que es presentado o traído por otro. Fíjese qué sentido tiene esa definición en este contexto. De aquí que también se traduce aceptar, recibir en las manos de uno. Y esto tiene muchísima lógica, pues la salvación y la palabra deben ser recibidas de la mano de Dios. En verdad, este yelmo es el yelmo de la esperanza de salvación. ¿Vio? Lo que yo le dije, eso tiene que estar presente en nuestras cabezas en todo momento, estemos en batalla o estemos en paz. Siempre, siempre nosotros estamos pensando que el Señor Jesucristo puede volver en cualquier momento. Damas y caballeros, yo no tendría ningún problema, no me ofendería para nada que aparezca ahora y corte esta enseñanza así. ¿Qué problema habría? Yo me la voy a acordar y les digo, y además capaz que ustedes en aquel entonces ni quieran escuchar porque van a estar tan bendecidos con tantas otras cosas. Pero en cualquier momento puede regresar nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 8, que ya leímos, yo lo reitero para recordarles, dice que, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. También lo decía ahí. Hermoso que lo diga en varios lugares para que si un día leemos una epístola o leemos otra, el Padre se asegura de que en alguna de las dos entendamos alguna preciosa de sus verdades. Bueno, así que no habla, ojo, porque no habla de la salvación de las personas que aún no han confesado y creído Romanos 10:9, sino de la salvación en general que se refiere a la vida futura que tendremos junto a nuestro Señor. No solo nosotros esperamos la venida de nuestro Señor en las nubes. La creación toda la está esperando. Dice que la creación gime a una. Toda la creación está lamentando que aún no llega el Señor Jesucristo. Así que mira qué novedad que vos quieras que venga. Toda la creación quiere que venga. Todos tus hermanos en Cristo quieren que vengan. Todos nosotros queremos que vengan. Es que venga el Señor Jesucristo. La creación quiere que esto se cambie todo. Las montañas, los árboles, los ríos, los animalitos, las plantas. Todo quiere que venga el Señor Jesucristo. Fíjese de lo que nos está hablando cuando habla de salvación. Habla de la esperanza, de todo lo que nos espera a nosotros, la vida que tendremos, el cuerpo nuevo que tendremos.
la felicidad inagotable, inacabable, el gozo perfecto y perpetuo que tendremos. Imagínense, trabajo satisfactorio, un almacén, una alacena con crédito infinito, con todas las cosas que siempre ofreció la tierra y que para que tenerlas tenemos que ir a la verdulería y comprar o a la carnicería y comprar. Toda la tierra, Dios lo hizo para nosotros. Imagínense lo que va a hacer aquello, damas y caballeros. Qué hermosa, qué tremenda, qué inagotable, preciosa esperanza nosotros tenemos. Es un firme ancla del alma, como dice en Hebreos 6, 18 y 19. Esa esperanza es un ancla del alma. Usted tira el ancla, yo no entiendo mucho de barcos, vea. Usted tira el ancla y yo veo que cuando tiran el ancla, la nave un poquitito se mueve para aquí, otro poquitito para allá, pero sabe que siempre llega a estar en el punto de fondeo, en el punto de anclaje, ahí donde tiró el ancla. Se irá un cachito para acá, otro cachito para allá, porque así es el río, así es el mar, así es la vida. Pero cuando usted está anclado, viejo, usted no se aleja mucho del punto de fondeo. Por eso hay que anclarse para estar ahí en la palabra de Dios y estar firme en la palabra de Dios. Necesitamos ponernos esta armadura a la vez que necesitamos internalizar la esperanza al punto que los embates del maligno, del maldito enemigo tengan cada vez menos posibilidades de hacernos trastabillar. La segunda parte del versículo 17 habla nada menos que de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lisa y llanamente, es un arma ofensiva, no es defensiva. Digamos que si viene otro con la espada, yo me imagino que si vienen así con la espada, bueno, usted puede hacer esto, sacar la espada del otro, pero no es solo para sacar, está para que usted le dé al otro. Bueno, esta es igual que la palabra de Dios. La palabra de Dios está para blandirla, para hablarla, para proclamarla, para que cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado. Así que es un arma ofensiva, no es defensiva. Hebreos 4, versículo 12. No importa que nos lleguen, yo se los leo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese lo que es la palabra de Dios, es más cortante. Eran cortantes, usted se imagina que las llevaban afiladas a la batalla. Pero la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu. Mire qué cosas discierne, en qué cosas se mete, qué cosas divide. La otra como mucho le arranca un brazo, no sé, o le lastima, pero esta divide. Fíjese lo que hace, parte el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Señor Jesús confrontó al diablo en el desierto, este maligno ser lo tentó 3 veces y cada vez el Señor tuvo la misma respuesta. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa es nuestra continua respuesta ante la tentación y ante toda adversidad. Para que esta espada tenga el efecto deseado, tiene que ser blandida. Tiene que ser compartida, proclamada. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, que tiene que ser así, hablada y creída para que resulte el efecto que Dios quiere en cada caso. Regresando a nuestro terreno, a Efesios 6, en el versículo 18. Yo voy a leer esto, les voy a explicar lo que pueda, pero damas y caballeros, esto me supera. Yo creo que supera a cualquiera tenía que ser de Dios la palabra para terminar este registro con este versículo. No, es una maravilla, solamente a Dios se le podía ocurrir que terminar este registro de la armadura con la base sobre la cual se asienta el soldado. Mire lo que dice el 18, orando en todo tiempo, damas y caballeros, vamos a ver.
Un versículo con 4 todos. Presta atención mientras los leo. 4 todos, un versículo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nuevo nuestros hermanos en Cristo en la foto. Qué cosa tan maravillosa, que a Dios no se le escape nunca, que no se nos escape a nosotros. Hay varios tipos de oraciones que uno le puede expresar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Pedido de ayuda, confesión de pecado, adoración, agradecimiento, intercesión y más aún todavía, muchos más tipos de oración. Aquí al decir todo indica definitivamente que ninguno de estos tipos de oración, más los otros que haya, los que yo acabo de mencionar, más todos los otros que haya, debe ser dejado de lado. Ninguno debe ser dejado de lado. Así que es imprescindible reconocer la urgente necesidad, la importancia, relevancia y eficacia de las oraciones en la contienda espiritual. La oración es un arma que sirve para bendecir y para luchar contra el mal. Por eso necesitamos ser conscientes y confiados en orar todo tipo de oración todo el tiempo. La oración debe estar soldada a las otras partes de nuestra armadura cristiana. Esas piezas son un bloque, un equipo para defensa y ataque apropiado en contra de nuestros enemigos que operan en la sombra. Con la oración imploramos ayuda y asistencia de Dios. Oramos como primera cosa, oramos durante la cosa y oramos agradecidos por haber salido de la cosa. Nuestros corazones deben estar enmarcados en oración. Nuestras oraciones deben ser privadas en la soledad de nuestras casas, respetuosas y organizadas en algún horario determinado cuando combinamos con algunos hermanos en Cristo. Nuestras oraciones son nosotros solos o con nuestros hermanos, en lenguas y con el entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que necesitamos hacer mientras vivamos en el mundo. La oración es la plataforma sobre la que se para enhiesta, parada firme, la imagen del soldado vestido con la armadura de Dios. Si vamos a prevalecer contra las acechanzas del diablo, contra las huestes espirituales de maldad, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y orar mucho. Damas y caballeros, cuando nosotros hablamos de las huestes espirituales de maldad, estamos hablando de enemigos formidables. Ojo, no en el sentido de alabanza, sino en el sentido de que son vigorosos y con gran capacidad de desplazamiento y acción en un ámbito que no es el nuestro, las tinieblas de este mundo. Por eso oramos todo el tiempo y resistimos en la fe con la armadura provista de Dios, no por nuestros propios medios, sino por el poder de su fuerza. Estos versículos que hemos estudiado son una exhortación general a la actitud que debemos mantener en nuestra vida cristiana. Una vida que muchas veces toma la forma, la figura o la manera de una guerra. Necesitamos desarrollar robustez en la palabra de Dios en nuestros corazones. Entendimiento de estas verdades y, damas y caballeros, lógicamente, actuar en consecuencia para bendecirnos, para bendecir a los nuestros, que son los de Dios, para darle gloria a nuestro querido Dios y para honrar el darse por completo que tuvo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Gracias, querido Padre Celestial, por estas verdades inmensas. No cesamos de agradecerte. No podemos entender cómo un ser como vos quiso tener que ver con gente como nosotros.
Gracias, querido Dios, que nos permitís abrir este maravilloso libro y poder compartir algunas de tus verdades con la gente que tiene hambre y sed de vos. Te agradezco que los traigas a nosotros y que nos hagas dignos de tener que ver con vos, con tu palabra y con las personas, que podamos ayudar a los demás, que podamos atenderlos, guardarlos y cuidarlos hasta que ellos por la suya puedan andar y ayudar a la vez a otros, los unos ayudándonos a los otros a ir a vos a través del Señor Jesucristo. Muchas gracias por ese tremendo privilegio y por estas enseñanzas, querido Dios, qué número. En fin, gracias Dios por habernos permitido enseñar cosas de tu Biblia, que a vos se te ocurrieron, que vos quisiste darnos a nosotros. Muchísimas gracias, querido Dios, por ese tremendo privilegio. De verdad, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los quiero mucho, les agradezco enormemente. Muchas gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo.